Ajá. Sí. Bueno, entonces antes de poder nosotros indagar acerca del dominio de esta función, les decía que nosotros tenemos que conocer algunos aspectos de la función coseno, como por ejemplo, ya cuando la función coseno no está tomada como una función biyectiva, ya. Intrínsecamente, cuando yo hablo de lo intrínseco, quiere decir algo que, digamos, posee aquello de lo que hablo, pero que si deja de tenerlo, deja de ser lo que es. Entonces, digamos, la función coseno no le es intrínseco ser biyectiva. Puede llegar a ser biyectiva, pero si es que no es biyectiva, sigue siendo la función coseno, ¿ya? Entonces, para que la función coseno sea biyectiva, más acerca de esas cosas que de ley van a necesitar saber para el examen de mañana, miren en los videos de función trigonométrica, por favor. No es que no vaya yo a resolver en el repaso de mañana ejercicios que tengan que ver con eso, pero yo necesito que ustedes ya vengan con esa información previa para que yo solamente llene los vacíos de conocimiento y eso, no tenga que empezar desde cero. Sí, entonces, digamos, yo tengo ahorita una idea general en este gráfico de cómo sería la función coseno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que representaría? Ya. ¿Y por qué necesito esto? Necesito esto porque la función de acá tiene el coseno, pero no es solo el coseno, si cachan, está como una función puesta de esa forma, como ha visto algo como algo complicado, ¿ya? Entonces, descompliquémoslo con conocimiento, ¿ya? Y el conocimiento que necesito ahorita que tengan es de funciones compuestas, ¿ya? Entonces, en algún deber yo les había ya mandado a que obtengan funciones, que hagan composiciones de funciones, ¿sí? Y la cosa es que tal vez no están fijándose mucho en el dominio de las funciones que obtienen al componer, ¿sí? Entonces voy a hablar un poco de eso antes de poder abordar este problema, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si ustedes se fijan? Entonces, aquí paréntesis informativo, esto voy a resolver en un ratito. Lo que necesito es que más bien salgamos un rato de esto más hacia atrás en el conocimiento para sentar bien las bases, ¿ya? Entonces, imagínense que ustedes tienen dos funciones, la función f de x igual a 1 sobre x, ¿sí? Y la función, digamos, g de x igual a x menos 1, ¿ya? Y entonces, miren, ¿qué pasará si yo compongo f con g? ¿Sí? ¿Qué significa componer f con g? Que yo a la función f le voy a evaluar en g. ¿Ya? Miren, aquí, si yo veo solo esta línea, esta oración matemática, lo que yo estaría diciendo que a la función f le evalúo en x. Ahora, reinterpreten qué significaría que yo voy a evaluar la función f en g. Pues lo que estoy diciendo es que ¿qué es lo que quiero decir con ello? Miren, la función f en x o la función f aplicada a x significa que la f es un conjunto de órdenes o operaciones que se van a aplicar a x. Si yo quiero aplicarle las órdenes f a g, entonces ahí estoy componiendo las funciones, ¿sí? Entonces, en vez de aplicar conjunto de órdenes que corresponden a la función f, que en este caso es ponga el 1 en el numerador, ponga una raya y en el denominador ponga lo que está acá dentro del paréntesis, eso mismo voy a hacer, pero que en caso en el que lo que está dentro del paréntesis no sea la letra x o la variable x o la variable independiente x, sino la variable dependiente g, ¿ya? Entonces, componer las funciones corresponden, en este caso, si yo voy a hacer f compuesto con g, este es el nombre que se le da a la operación que voy a hacer, ¿sí? Entonces, este nombre, con una x aquí, estos símbolos es un nombre para referirse a la siguiente operación. La operación en la que yo aplico las órdenes f a la función g de x, ¿sí? Ya, entonces, miren, ¿qué es las órdenes f? ¿Qué es lo que f ordena? F ordena a lo que esté adentro del paréntesis tengo que ponerle de denominador y encima tengo que poner un 1. Eso es lo que la orden que dice la f, ¿no es cierto? Entonces yo lo que debería hacer es poner 1 en el numerador, sí, poner una raya, y después lo que tengo que hacer es poner debajo de este 1 todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Yo sé que eso es, miren, yo sé que eso es la orden que me da f, así les convendría mirarle para poder hacer la composición de funciones, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo puedo poner, ¿qué es el g? Ahora le pongo acá el g de x. Sí. Ya, pero yo puedo continuar desarrollando esta expresión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo puedo dejar todo esto en dependencia simplemente de mi variable independiente x.
Sí, miren, eso es lo que esta notación al inicio quiere decir. Me dice, esto es un nombre para esta operación que vamos a hacer. ¿Cuál es la operación o el procedimiento que vamos a hacer? Vamos a aplicarles las órdenes f, no a x, sino más bien a la función g. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de decir aquí. Sí, pero nosotros bien podríamos haber hecho eso poniéndole simplemente nombre. Yo les podría decir, miren, este es el nombre o el conjunto de símbolos que cuando ustedes lo vean y identifiquen estos símbolos, lo que tienen que hacer es esta operación o este procedimiento. A las órdenes de f aplicarles a la g, ¿ya? Pero ¿por qué yo tuve aquí la necesidad de este nombre, complicarlo y poner acá un paréntesis con la X? Porque lo que yo quiero decir es que al final de cuentas, yo quiero tener, de hacer este procedimiento, después de generar este procedimiento, cuyo paso siguiente al aplicar este procedimiento es poner 1 sobre g de x, ¿sí? Yo quiero que toda esta expresión me quede al final solamente en términos de x, es decir, que la variable independiente x aparezca y explícitamente. Por eso es que yo pongo aquí este paréntesis y la X, para decir que a lo que me refiero no es solamente a que yo voy a usarle de variable independiente a la G en mi función F, sino que al final de cuentas yo voy a dar el resultado todo expresado en términos de X, ¿sí? Entonces aquí aparece la X, sí, pero también aparece la G. Yo solamente quiero que estén operaciones aplicadas a la X. Entonces, ¿cómo haría eso? Miren, me doy cuenta que la G de X es X menos 1. Entonces, en vez de poner g de x, lo que yo tendría que poner es 1 sobre x menos 1, así. Y ahí yo ya, en este caso, yo ya he compuesto f con g. Si a este proceso, les digo, se le llama componer la función, ¿no es cierto? Y también explico con bastante detalle esto en la parte de composición de funciones. Ya. Ahora, como esto es solo un nombre que me indique cuál es el procedimiento que yo quería poner yo, después de que ya obtengo esta conjunto de operaciones correspondientes a la función que le estoy nombrando de esta forma, puedo renombrarle la función y llamarle a todo esto la función AFOG. Le puedo llamar, en vez de poner ese nombre, digo, reemplacémosle por este símbolo. Entonces, sí, en efecto, miren, yo puedo tener una función h que resulta de la composición de f con g, y esa función h de x es 1 sobre x menos 1, ¿ya? Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cuál es el dominio de la función compuesta? ¿Cuál es el dominio de mi función fog? Puedo cambiarle de nombre, a veces no es necesario o relevante cambiarle de nombre. En este caso le conservo este nombre para que se sepa que tener una nueva función a partir de dos iniciales a través del proceso de componer funciones. Pero si fog es una función, ¿no es cierto? F o G aplicado en X es la función 1 sobre X menos 1. Si es que yo digo que todo esto es una función, necesita tener su dominio, ¿no es cierto? Entonces, ya, esperen, solo le muteo por ahí a Elizabeth, que se oyen unos silbidos. Ya, entonces, ajá. Lo que me gustaría es ahora saber cuál es el dominio de esta función. ¿Sí? Nosotros no sabemos, ¿no es cierto?, que el dominio de mi función fog es todos los reales menos el 1. ¿Por qué? Porque, otra vez, el dominio de una función, inicialmente uno piensa, dice, bueno, inicialmente puedo pensar que son todos los números reales, ¿ya? Cuando tienen una fracción, ¿no es cierto? Y después dicen, pero de todos los números reales yo tengo que excluir algunos valores que X no puede tomar. ¿Cuáles son estos números que X no puede tomar? Los que hagan que el denominador sea 0. ¿Cuál es el valor que aquí hace que el denominador sea 0? El valor de x igual a 1. Es decir, si x fuera 1, el denominador sea 0. Por lo tanto, ya sabemos que el dominio de esta función, ¿sí? Es, ya sabemos que el dominio de esta función son todos los números reales, a excepción del número 1. ¿Ya? Eso sabemos. Pero ahora me gustaría a mí ver cómo llegar a obtener este dominio sin tener que coger el denominador, igualarlo a 0, despejar la x y saber que esa es la x que voy a excluir de mi dominio. Yo sí puedo obtener este mismo dominio, pero digamos simplemente fijándome en los dominios de estas funciones, ¿sí? Ya, entonces veamos cómo hacer eso. Entonces, miren, el dominio de esta función, ¿sí? ¿No es cierto? El dominio de f, yo ya sé que son todos los números reales menos el valor 0, ¿sí o qué? Miren, el dominio de f es todos los números reales menos el valor 0. ¿Por qué? Porque x no puede tomar el valor 0, porque aquí esta ecuación no existiría, ¿sí? Y ahora yo sé que el dominio de esta función g de x, como el g de x es un polinomio, el dominio de esta función, tiene que ser
va a ser todos los números reales. Sí, cuando ustedes tienen una función polinómica, su dominio son los números reales. Este es un polinomio, esta es una función polinómica, entonces el dominio de la función g son todos los números reales, ¿ya? Entonces, yo en sus diapositivas, en el video, en los videos y en las diapositivas pueden ver cómo a partir de los dominios de estos encontrar el dominio de la función compuesta, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Si nuestra función compuesta es 1 sobre x a la menos 1, x menos 1, perdón. Ya, entonces, miren, ¿qué es lo que uno hace? Sí, la función que está dentro del paréntesis, o sea, la función, miren, aquí las f son las operaciones que se aplican sobre la g. Entonces, lo que uno hace es, para dar el dominio de mi función compuesta a través de los dominios de las funciones por componer, uno coge la función, en este caso, que está dentro del paréntesis de la f. Sí, porque recuerden, este FOC significa f aplicado a g de x, ¿no es cierto? Esto significa el foco, ¿sí? Entonces, lo que yo debo hacer para hallar el dominio de esta función es tomar el dominio de g e intersecarlo con lo siguiente. Miren, ¿cuál es el dominio de g? El dominio de g son los reales, ¿sí? Entonces, este dominio de g, que son todos los números reales, voy a poner esto acá. Todos los números reales, ¿esto qué? El dominio de g, ¿sí? Lo tengo que intersecar con algo. Aquí tengo que hacer una intersección, ¿ya? Entonces, lo que tengo que intersecar es, miren, el recorrido de esta función tiene que ser parte del dominio de esta función de acá, ¿sí? Es decir, yo lo que necesito es que el g de x cumpla con esto, cumpla con estas imágenes no pueden ser 0, eso es lo que yo exigiría, ¿sí? Entonces, otra vez, este dominio de la función que está acá adentro, sí, tiene que intersecarse con un conjunto, con otro conjunto. ¿Cuál conjunto? Tiene que intersecarse con todo el conjunto de valores que va a tomar mi variable g, sí, que además cumpla con esta restricción, sí. Entonces, veamos cómo hacer eso, sí. Entonces, lo que yo estoy pidiendo ahorita es que mi g cumpla con esta restricción. Es decir, que mi g pertenezca a todos los números reales menos del 0. Eso es lo que yo tengo que hacer. Por un lado, tengo que fijarme en el dominio de mi función interna. ¿Sí? ¿Interna qué? ¿Por qué le digo interna? Porque, digamos, la f sería mi externa y la otra es interna porque está dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces, ya me fijo en el dominio, es el primer paso para hallar el dominio de funciones compuestas, fijándonos solamente en los dominios de las funciones que estamos componiendo. ¿Sí? Entonces, el primer paso es coger el dominio o fijarse en el dominio de la función que está dentro, y en este caso sabemos que son los reales. Y el segundo paso sería fijarnos en los recorridos, es decir, el conjunto de imágenes, el conjunto de valores y que va a tomar mi g de x, mi función interna. Y a los que puede tomar la g, lo que voy a hacer es pedirles que cumplan con esta restricción del dominio de la función externa. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es pedir que mi g de x pertenezca a este conjunto. Es decir, yo voy a pedir que el g de x pertenezca al conjunto de los números reales menos el valor 0. ¿Sí? Y entonces, por un lado, los valores de x que pertenezcan a los reales y que hagan que el g de x pertenezca a los reales menos del 0 va a ser el dominio de esta función. ¿Sí? Ya, entonces, por lo pronto, yo ya sé que el g de x tiene que pertenecer a los reales menos del 0. Pero ¿cómo yo esta misma información la reexpreso ya? En términos solamente de x. Eso es lo que a mí me gustaría, ¿sí? Entonces, otra vez, todo esto sí está explicado en las diapositivas y en mis videos, ¿sí? Otra vez, si es que yo voy a encontrar el dominio de mi función compuesta, si yo compongo f con g, entonces, en este caso, la función interna va a ser, en este caso, la función interna es la g. Para encontrar el dominio de esta función compuesta en base de los dominios de cada una de las funciones que yo voy a componer, el primer paso es el siguiente. Fijarse en el dominio de la función interna. Estos son los reales. Los valores que x puede tomar en la función interna, ¿sí? Los reales. Pero la otra condición es que, digamos, los valores que vaya a tomar g de x tienen que estar restringidos a obedecer el dominio de la función externa. Entonces, los x tienen que pertenecer a los reales menos del 0. Los g de x, pero tienen que pertenecer a los reales menos del 0. Ya, entonces, miren, lo que le estoy pidiendo, ¿sí? Es que mi g de x, que en este caso es x menos 1, ¿sí? O sea, todos los números reales menos el 0, ¿sí? Y el conjunto de operaciones de aquí, digo que para hallar el dominio de
el conjunto de operaciones que están aquí, que son el G de X, miren, el G de X es todo esto, ¿sí? Tiene que pertenecer a los reales menos el 0, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo puedo saberme cuáles son los valores de X? Lo que quiero ahorita averiguar son cuáles son los valores de X que permiten que mi X a la menos 1 pertenezca a este conjunto, ¿sí? ¿Cómo hallo eso? En este caso es fácil, digamos. ¿Por qué? Porque yo lo que debería hacer es ver cuándo el X menos 1 se hace 0. Veo qué valor de X hace que el valor de X menos 1 se hace 0 y ese es el que excluyo, ¿sí? ¿Para qué valor de X aquí X menos 1 se hace 0? ¿Sí? ¿Ya? ¿Para qué valor de X todo X menos 1 se hace 0? ¿Por qué quiero preguntarme eso? Porque yo ya encuentro ese valor. ¿Cuál es el valor de X que hace que X menos 1 se haga 0? Yo sé que ese valor de X es el valor 1, ¿sí? Ya, ese valor 1 es el que yo tengo que excluir. ¿Por qué? Porque si yo lo mantengo, yo permitiría que el X pueda ser aquí 1, entonces 1 menos 1 me da 0, y ahí yo estaría yéndome en contra de esta regla que necesito ya. Yo necesito que el X menos 1 este valor de aquí no se haga el 0. Pero yo sé que X menos 1 se hace 0 para el valor de X igual a 1. Entonces lo que yo necesito es que esto no suceda, que el X menos 1 se haga 0. Eso es lo que me dice esta información de aquí, solo que le estoy reformulando. Si estoy diciendo que el G de X tiene que pertenecer a este conjunto, pero el G de X yo sé que es X menos 1. Entonces lo que estoy pidiendo es que el X menos 1 sea todos los reales menos el 0. ¿Cómo hago para excluir los valores de X que hagan que el X menos 1 se haga 0? Pues simplemente despejando así. Entonces, ¿qué es lo que obtengo después de todo este proceso? Lo que obtengo después de todo este proceso es que el dominio de mi función compuesta van a ser los X que cumplan simultáneamente con ser parte de los números reales y además que sean distintos del 1, ¿sí? Entonces, aquí yo encerré esto en un cuadrado para que su atención se ponga aquí, pero no para decir que esta ya es la solución. Su atención se pone aquí para decir, bueno, si es que el X es 1, entonces X del menos 1 sería 0, y cuando pasa eso, ya el X a la menos 1 no cumple con esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí ya estaría dándole el chance al X a la menos 1 que tome el valor 0, pero esta línea matemática, esta oración me dice, no, su X menos 1 puede tomar todos menos del 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es, para que se cumpla esto, ¿no es cierto?, hacer que la X no tome este valor. Entonces, lo que me gustaría hacer es que una vez que me fijo en este resultado, después de que despejo, ¿no es cierto?, este es justo el valor que tengo que excluir de X. Entonces, por un lado, el X puede ser todos los números reales y a la vez está obligada a ser distinta de 1. Eso es lo que me dice todo este desarrollo que hice aquí, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, eso me da mi dominio de mi función compuesta. Entonces, el dominio de mi función compuesta van a ser todos los reales menos el valor 1, que es lo mismo que obtuvimos al inicio, ¿no? El proceso que acabo de hacer ahorita es la forma de encontrar el dominio de la función compuesta basándose en el dominio de las funciones por componer. Mientras que el proceso, este mismo dominio también ya lo hallamos antes. ¿Por qué? Porque primero compusimos las funciones y después de componerlas, aplicamos aquí el hecho de que el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Ya no es que siempre que van a hallar el dominio de funciones compuestas lo tienen que hacer con esto, ¿no? Porque como reconozco que aquí puede estar algo confuso, ¿no? El que yo diga que el dominio de la función compuesta tiene que ser todo, un conjunto que se obtenga de intersecar todos los valores de X que hacen que su función interna exista. Entonces, tengo que intersecar el dominio de la función interna, que es el dominio de G. A esto tengo que intersecarle, ¿no es cierto?, con todos los valores que cumplan lo siguiente, ¿no? Con todos los valores de G de X, ¿sí? O sea, tengo que intersecarle con todas las X que cumplan que su G de X, es decir, que su recorrido, cumpla con la restricción que está aquí en el dominio de la función externa. Entonces, en este caso, hacer eso significa que las G de X tienen que pertenecer ¿a qué? A todos los números reales, excepción del 0. Entonces, yo busco cuáles son las X que cumplen con esto, ser parte del dominio de G, y con todas las X que cumplan con que el G de X pertenezca a este conjunto, y interseco esos resultados y ahí obtengo el dominio de la función compuesta, ¿ya? Ahora, todo esto nos sirve ¿por qué? Porque, miren, ajá, ¿cuándo? O sea, miren, resulta que todo esto que dije se simplifica. Para el caso, o sea, digamos, esto no es tan tortuoso de obtener y más fácil de entender.
Cuando se tiene el caso que la función interna, ¿sí? El recorrido de la función interna es un subconjunto de el dominio de la función externa, ¿sí? Ya, entonces otra vez, se facilita el proceso siempre y cuando la función interna, al componer las funciones, ¿sí? Tenga un recorrido, es decir, todas las g de x sean un subconjunto del conjunto de valores que en efecto, del dominio de la función externa, del conjunto de valores que en efecto puede tomar la variable independiente en la función externa f, ¿sí? Entonces, ese caso de ahí es fácil, ¿por qué? Porque el dominio de la función compuesta ahí se traslada inmediatamente al dominio de la función interna. El dominio de la función compuesta se convierte en el dominio de la función interna, ¿sí? Ya, entonces, ¿por qué les menciono esto? En ese caso es justo el caso que tenemos aquí en nuestra función coseno. ¿Por qué? Porque miren, aquí yo puedo verle esta función f de x, puedo verle como la composición de dos funciones. Le puedo ver como la composición de la función h de x igual a 55 coseno de x más pi quintos. Esta función puedo verla como que la estoy componiendo con la función g de x igual a, en este caso, la raíz de menos x al cuadrado menos 5x menos 6, ¿no es cierto? Sí, x al cubo menos x, ¿ya? Entonces, miren, si yo compongo h con g, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aplicarles el conjunto de operaciones h, ya no a la variable x, sino a la variable dependiente g, ¿sí? Entonces, si yo hago h compuesto con g de x, a todo esto se le suele llamar h o g, ¿no es cierto? Si yo hago esto, ¿qué es lo que obtengo? Entonces, tendría que aplicar el conjunto de operaciones que están aquí implícitas en h, ¿sí? Entonces, H es un conjunto de órdenes. ¿Qué órdenes? Es un grupo de órdenes, ¿no es cierto? Dice, toma el número 55 y multiplícale por el coseno de lo que está dentro del paréntesis de la H. Eso es lo que me dice esta oración matemática. Y súmale pi quintos. Entonces, eso voy a hacer. Miren, ¿qué es lo que tengo aquí? Voy a poner el 55, cojo el coseno, abro el paréntesis y las órdenes de esta función h de x lo que me dicen es, otra vez, 55 coseno, abrir paréntesis, abro paréntesis. Y aquí lo que me dice es, pon lo que está acá adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está acá dentro del h? Lo que está acá dentro es todo el g. Entonces, lo que voy a hacer es acá adentro poner g de x, ¿sí? Y luego tengo que ponerle aquí más pi quintos. Esto a su vez se puede reescribir solamente en términos de x del lado derecho de la siguiente forma. Yo diría que h aplicado a g de x, ¿no es cierto?, sería igual a ¿qué? A 55 por el coseno. Y en vez de poner g de x, lo que voy a poner es la raíz de menos x al cuadrado, menos 5x, menos 6, ya, sobre x al cubo menos dx, ¿no es cierto? Y aquí más pi quintos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo ahorita? Que la función que yo ya les puse aquí, ¿sí? F de x, ¿sí? En realidad es la función compuesta h con g de x, o se le puede ver como que esta f de x es la misma función que se obtiene al componer la función h con la función g de esta forma, ser h o g, ¿sí? Ya, entonces aquí yo ya tengo algunas cosas que decir acerca del dominio. ¿Por qué? Porque, verán, este es justo un caso en el que el dominio de la función compuesta va a terminar siendo el dominio de la función interna, ¿sí? Ya, ¿por qué? Porque resulta que todos, digamos, todos los valores que puede alcanzar el g de x, ¿sí? Todos los números que yo pueda obtener después de reemplazar aquí valores de x y realizar operaciones me van a dar números de resultado, ¿no es cierto? Esos números se llaman imágenes de mi función g. Todas las imágenes de mi función g son un subconjunto del dominio de la función h, ¿sí? Ya, entonces, ¿por qué digo eso? Miren, ¿a qué me refiero con eso ya? Que voy a hacer con unos diagramas de Venn esto, tal vez se vea mejor, ¿sí? Cuando uno hace una composición de funciones, como en este caso que estoy componiéndole, aquí yo tengo mi función, digamos, aquí están mis x, acá estará mi función g de x, y aquí estará mi función h de x, ¿sí? Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que, miren, aquí las x entran a la máquina matemática g de x, ¿no es cierto? Entonces, después de que x se metió a la máquina matemática g, ¿sí? Me da los resultados g de x,
Si noten la notación, la máquina matemática llamada función g solamente es g sin paréntesis. Mientras que yo pongo g paréntesis x para hablar de los números que en particular voy a obtener cuando yo a las x les proceso a través de las órdenes g. ¿Sí? Ya, ahora, estos mismos valores de aquí ahora se convierten en el material de insumo, en los datos de entrada de ¿qué? De mi máquina matemática H. Entonces, es como que estos números que yo obtengo se meten a mi máquina matemática H y me dan de respuesta los números H de X, ¿sí? Entonces, esto gráficamente es equivalente a pensar que, claro, miren, el X, estos, digamos, manzanas, entran a la máquina de hacer jugo de manzanas y aquí yo ya tengo, digamos, en esta parte del proceso, jugo de manzanas. Ahora lo que quiero es que este jugo de manzanas tenga además canela, no sé, o alguna pendejada así. Y entonces, esta máquina matemática H es la que le añadiría a cada jugo de manzana canela. Ese proceso nos va a dar, digamos, jugos de manzana y canela que van a estar acá, ¿sí? Ya, entonces, lo que yo estoy diciendo es que si el dominio de la función h de x es un conjunto grandote, ¿sí? El conjunto de valores que puede tomar la h de x, supongan, este es el dominio de h de x. Supónganse que puede tomar todos los números reales, ¿sí? Si son, aquí yo tengo todos los números reales, ¿sí? Y resulta que las g de x, el recorrido, es decir, el conjunto de imágenes g de x que les voy a pintar aquí con azul, son un subconjunto, es decir, están dentro del conjunto de todos los reales, en este caso, ¿sí? O están dentro del conjunto más grande que es el dominio de h de x. Entonces, en estos casos, el dominio de la función compuesta es el dominio de la función interna, ¿sí? En estos casos. ¿Ya? Entonces, justo lo que está pasando aquí, miren, yo el dominio de mi función compuesta, ¿sí? Que es la mi función compuesta es la que me va a dar el jugo de manzana con canela, ¿sí? Es el dominio de mi función que solamente hace jugos de manzana, ¿sí? Entonces, si me preguntan a mí, ¿cómo hace usted para obtener jugo de manzana con canela? Yo digo, bueno, lo que hago es coger 5 manzanas de mi huertito, ¿ya? Entonces, el dominio de su función jugos de manzana con canela, son las 5 manzanas con las que cuentan que van a meter a las máquinas estas de procesamiento, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso, visto desde el punto de vista matemático, quiere decir que la función h aplicada a g de x, esta función va a tener un dominio, ¿sí? Que va a ser, en este caso, igual al dominio de la función g de x. Pues basta con hallar el dominio de g de x para hallar el dominio de h de g de x. Esto podemos hacer en nuestro caso en particular, solamente ¿por qué? Porque sabemos que todos los resultados de haberle aplicado a la primera máquina matemática, que es mi función interna, g, ¿sí? Terminan siendo números que son su conjunto de todos los números que permiten que mi máquina matemática h de x sí funcione, ¿sí? Ya, entonces, eso sabemos para el coseno, en este caso en particular. Entonces, todo esto que he dicho, que puede parecer confuso si es que no han repasado acerca de funciones compuestas, se reduce a algo bien simple. Se reduce a lo siguiente, a que si es que yo voy a hallar el dominio de la función que tengo aquí, lo que tengo que hacer es hallar el dominio de la función que está acá adentro, de la expresión que está acá adentro. Entonces, los cosenos y los senos y las tangentes, ¿no es cierto?, son funciones trigonométricas que están aplicadas a algo. El coseno, paréntesis, algo. A eso me refiero con que están aplicadas a algo. El algo en este caso es aquello a lo que se aplica al coseno. Y a eso se le llama argumento. Entonces, para hallar, digamos, el dominio de estas funciones trigonométricas, así, ¿sí? De las funciones trigonométricas que hemos trabajado en los videos, lo único que basta, por todo lo que acabo de explicar, es simplemente hallar el dominio del argumento. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, todo lo que mencioné se resume en esto, ¿ya? Que para hallar el dominio de estas funciones trigonométricas, basta hallar el dominio del argumento, ¿sí? Del argumento de la función trigonométrica, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque aquí el argumento es justo la función interna que se usó en el momento de componer. Sí, miren, la función interna es la g de x, aquella a la que se le está haciendo la operación, ¿no? Una composición de funciones es aplicarle una función a otra función. Entonces, la función h está aplicada a la función g, ¿sí? Entonces, digamos, esta función interna es justo toda esta raíz
Entonces ahora lo que yo quiero es hallar el dominio de la función interna, porque estamos en un caso en el que el dominio de la función compuesta, que es toda esta, es igual al dominio de la función interna. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para encontrar el dominio de esta función? Simplemente encontrar el dominio de esta función g de x. Ya, entonces, ¿cómo hallamos el dominio de esta función g de x? Es algo que ya hemos visto, ¿no? Las raíces simplemente no pueden ser negativas, y si es que hay un denominador, el denominador no puede ser cero, ¿sí? Entonces yo tengo que aquí, en este caso, exigir lo siguiente, ¿sí? Tengo que exigir que para que la función g de x exista, y por lo tanto la función coseno que tenía antes extendido, ¿no es cierto? Esa función de mi problema, para que puedan existir, necesito en este caso que pueda existir la g de x. Para que existan los valores g de x, necesito aquí que esto de aquí sea positivo o igual a 0. Pues necesito que el x menos el x al cuadrado menos 5x menos 6, ¿sí? Sobre el x cubo menos x. Necesito que todo esto sea mayor o igual a 0. Y también necesito que, digamos, el denominador sea distinto de 0. Entonces necesito que el x al cubo menos x sea distinto de 0. Entonces, aquí pongo igual, a pesar de que mi boca dijo distinto, porque una vez que yo hallo cuáles son los valores de x que hacen que esto sea cierto, a esos valores de x son los que tengo que excluirles y no tomarles como dominio, ¿sí? Mientras que aquí lo que tengo que hacer es, en efecto, resolver esta inecuación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtienen esto y cómo obtienen esto? Es algo que ya podemos ver enseguida, ¿sí? Hasta ahí tienen preguntas. No, bueno, sigo ya. No, y Bacán, gracias por decirme algo al menos. Sí. Entonces, miren, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago para resolver esto? Con una tabla, ¿sí? ¿Y cómo hago para resolver esto? Está fácil, ¿ya? Entonces, hagamos la tabla. Primero factoremos esta cosa, a ver si es que es factorable, ¿no es cierto? Entonces, voy a escribir acá, ¿sí? Por comodidad nada más. Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de factorar este numerador, ¿sí? Pero fíjense que yo el rato que factoro, ¿no es cierto? He factorado expresiones, el coeficiente nunca es negativo, el del primer elemento. Es decir, miren, lo que voy a hacer es el numerador de aquí factorarlo, ¿sí? También voy a factorar el denominador. Eso siempre nos va a ayudar, ¿no es cierto? Porque para resolver esta inecuación yo tengo que hacer una tabla, y para hacer la tabla necesito encontrar la raíz tanto de lo de arriba como lo de abajo, pero para hallar las raíces necesito factorar, ¿no? Entonces, la cuestión es que tengo ahora esto así, pero a mí me gustaría que el x al cuadrado no esté multiplicado por menos 1, sino por más 1. Entonces, lo que voy a hacer es, digamos, sacar factor común el menos. Entonces, sacando factor común el menos, me queda mi expresión así. ¿Ya? Y ahora lo que voy a factorar es lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, lo que está acá dentro del paréntesis, yo sí lo puedo reexpresar. Esto va a ser igual a ¿qué? A un par de factores, ¿sí? Donde el primero está aquí está x. El primer factor va a tener el x, el otro también el x. Este más le pongo aquí, este más le pongo acá. Y tengo que buscar dos números que multiplicados entre sí me den 6 y sumados entre sí me den 5. Entonces, en este caso son el 3 y el 2. Pero todo esto que estoy escribiendo aquí es solamente lo que está dentro del paréntesis. Mi expresión original, sí, para que yo pueda decir que toda esta expresión, incluyendo el menos antes del paréntesis, es igual a lo que está acá abajo, yo necesitaría poner lo de adentro en factores, pero no, sin olvidarme de poner el menos y este paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Reescribo lo que está dentro del paréntesis como factores, y lo que no esté adentro del paréntesis, que en este caso son estos dos paréntesis, que pues son estos dos de aquí y el menos, los vuelvo a escribir. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que todo esto es lo mismo que esto de aquí, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos eso. Entonces, nuestra fracción aquí, el numerador ya sabemos que lo podemos expresar. Si yo quito, por ejemplo, ya una vez que tengo así, yo ya puedo darme permiso a simplificarme visualmente esto. ¿Cómo? Quitando el paréntesis y el menos. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Miren, simplemente si yo quito aquí el menos, o digamos, puedo pensar que hago menos 1, ¿no es cierto? Así. Ya, perdón. Sí, ya. En este caso puedo hacer simplemente esto, es lo que quiero decir. ¿Sí? Ya, ¿por qué? Porque menos 1, si yo lo expreso así, estoy expresando lo mismo que estaba expresando así. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí menos 1 multiplicado por esto y por esto. Si yo multiplico menos 1 por esto y por esto, digamos, la respuesta simplemente puede ser expresada de esta forma. Sí, ya. Entonces, este es mi numerador.
Y de aquí yo lo que quisiera hacer es igualar a 0 y encontrar las raíces. Y también, miren, mi denominador también puedo factorarlo, el denominador, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner el denominador factorado. Entonces, yo saco factor común x y ahí yo tendría x cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Miren que estoy factorando el denominador. Entonces, el denominador, que es x al cubo menos x, puede expresarse de esta forma, ¿sí? Pero aquí tengo una diferencia de cuadrados que a su vez pueden expresarse como ¿qué? Como x más 1 por x menos 1. Ya, aquí les pregunto, ¿está bien que pase de esto a esto? Sí, Inge. Me estoy olvidando de algo ahí. De lo que me estoy olvidando es esta x, ¿no? Porque el x al De cuadrado la X. no es simplemente esto por esto, pero ¿y la x? Entonces, si yo pongo que todo esto es igual a todo lo que voy a poner acá, no debo olvidarme ahorita de la x, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos sirve ahorita para hacer mi tabla. ¿Por qué? Porque yo lo que me gustaría es, esta fracción de aquí, yo ya la puedo reexpresar como qué. Entonces, según estos resultados, yo ya puedo a esta fracción reexpresarla como menos de x más 3 por x más 2, ¿no es cierto? Sobre, aquí pongo x por x más 1 por x menos 1, así. ¿Qué estoy reexpresando aquí? Esta fracción, ¿sí? Entonces, que a mí me hayan preguntado que cuando esta fracción es mayor o igual que 0, es como que me pregunten cuándo esto de aquí es mayor o igual que 0. Entonces, esta pregunta de aquí se reformula como esta pregunta de acá. Y esta de aquí la vamos a resolver como más fresco, ya. Va a ser más fácil resolver esta misma expresión, pero reexpresada de esta forma. ¿Por qué? Porque para eso simplemente hacemos una tabla, ¿no? Una tabla donde estén todas las raíces de mis factores. Entonces, recuerden lo que les dije, para trabajar en una ecuación de este estilo, lo que uno necesita